señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. De manera que les animamos a que nos acompañen en este proyecto que ya es centenario. Cumplimos en principio este año, el 2 de octubre, 137 años, para aquellos que no nos conocen, y eso pues nos convierte en la casa regional española más antigua de cuantas hay repartidas por el mundo. Pues aproximadamente centros asturianos y casas de Asturias, no hablo en este momento del resto de casas regionales, que también somos la más veterana, habrá unos 100 centros entre América, Europa y España. Y en América, por supuesto, pues muy emblemático también lo era y lo sigue siendo de otra manera, aunque ya no están ubicados en el mismo lugar, el Centro Asturiano de La Habana, que es actualmente el Palacio Nacional de Bellas Artes, allí en el Paseo del Prado, en La Habana, algo precioso, que informa del esplendor de muchos asturianos, hay que decirlo así, por un número significativo, entre los que probablemente también se hallaban, ahora lo dirá Emilio, pues un número considerable también de tabaqueros. Pero obviamente la situación era muy heterogénea y también emigraron a Cuba, a España, allende los mares, porque era provincia española, un número también muy importante de personas humildes, de las zonas sobre todo costeras, del interior, campesinado. Algunos emigraron muy jóvenes por razones del servicio militar, entonces verdaderamente injusto, en unas circunstancias tremendas que muchas veces suponía la muerte, y el que no tenía posibilidad de contar con un sustituto, pues le tocaba hacer el servicio militar y por tanto ir a la guerra, en muchos casos, ¿no? En el de Cuba, que fue verdaderamente una guerra civil, una guerra entre españoles de aquí y de allá, se puede decir así, como alguna vez ha planteado algún intelectual. Bueno, pues es una satisfacción que nos encontremos y les animamos a que nos sigan virtualmente por nuestra página web, que la actualizamos dentro de la modestia que tenemos, y presencialmente como hoy. Y por supuesto aquellos asturianos residentes en Madrid, pues que se animen a vincularse a la casa, porque son muy bien recibidos, y los no asturianos que quieran compartir con nosotros, ir. Yo, con el permiso de Emilio y del presidente adjunto, Andrés Menéndez, que me acompaña, pues quería leer algo breve, aparte de una pequeña reseña que me han pasado de conferencianos. Y es un fragmento extraído de un gran pensador intelectual, que es Fernando Ortiz, antropólogo. Ya lo escribió en el año 1940. Muy recomendable este libro. Se llama Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Es un ensayo realizado por este antropólogo cubano que dice que los vegueros, esto es, las personas que trabajaban en el cultivo de una vega, fueron sobre todo blancos. Los tabaqueros, mayoritariamente hombres de color, y los fabricantes de tabacos eran generalmente españoles arraigados en Cuba, principalmente de origen catalán, catalanes, asturianos y gallegos. Y dice que el tabaco y el azúcar, por supuesto importantísimos en la historia de Cuba, más allá de sus diferencias, de sus aspectos contradictorios incluso, de ahí el título del libro, Contrapunteo del tabaco y del azúcar, pues se entrecruzan por muchos factores que se dan cita, por ejemplo, el trabajo, el dinero, la técnica y la maquinaria. Desde su germen en las entrañas de la tierra hasta su muerte por el consumo, tabaco y azúcar, continúa Ortiz, siguen caminos muy distintos. Alimento y veneno, despertar y adormecer, energía y ensueño, placer de la carne y del espíritu, sensualidad e ideación, apetito que se satisface e ilusión que se esfuma, calorías de vida y humaredas de fantasía, medicina y magia, realidad y engaño, virtud y vicio. La caña fue obra de los dioses, el tabaco lo fue de los demonios. Ella
azúcar es hija de Apolo. El tabaco ha sido engendrado por Proserpina. El tabaco es oscuro, de negro a mulato. El azúcar es clara, de mulata a blanca. El tabaco no cambia de color, nace moreno y muere con el color de su raza. El azúcar cambia de coloración, nace parda y se blanquea. Es almibarada, mulata que siendo prieta se abandona a la sabrosura popular y luego se encascarilla y refina para pasar por blanca, correr por todo el mundo, llegar a todas las bocas y ser pagada mejor, subiendo a las categorías dominantes de la escala social. En una misma caja no hay dos tabacos iguales, cada tabaco puro sabe distinto, suelen decir los fumadores expertos, mientras todos los azúcares puros tienen idéntico sabor. El azúcar no huele, el tabaco vale por su olor y ofrece al olfato una infinidad de perfumes, desde el aroma exquisito del cigarro puro habano, que produce embriaguez olfativa, hasta las apestosas tagarninas de las tabacaleras foráneas, que prueban hasta dónde pueden envilecerse las aberraciones del gusto humano. Del azúcar se asimila todo, del tabaco mucho se exhala. El azúcar va glotonamente paladar abajo hasta las profundidades de las entrañas digestivas para dar vigores a la fuerza muscular. El tabaco va picarescamente paladar arriba hasta los meandros craneales en busca del pensamiento, y algunos dicen hasta que les inspira. Ex fumo dare lucem, desde fumar daré luces, el que las tenga, porque algunos, por mucho que se intoxiquen, no dan ninguna luz. No en vano el tabaco se condenó por satánico, por muy peligroso y pecador. Si tabaco es macho, azúcar es hembra. Las hojas de sus cañas son lampiñas y aun cuando tostadas al sol son siempre claras. Todo el proceso azucarero es un continuo aderezo y aseo para limpiar el azúcar y ganarle la albura. El azúcar ha sido siempre más golosina de mujeres que apetencia de hombres. Estos suelen desdeñar lo azucarado como tentación indecorosa por la aparente feminidad de toda dulcedumbre. Pero es verdad que si en el tabaco las mujeres se aproximan a los hombres fumando los cigarrillos, que son los hijos del cigarro puro, los hombres a su vez se acercan a las mujeres en el consumo del azúcar, no saboreando dulces, almíbares ni confituras, sino tragando alcoholes, que son los hijos de los azúcares despreciados. De la historia de la producción de Don Tabaco nos hablará hoy don Emilio Aréchaga, concretamente de historias de los grandes tabaqueros asturianos en Cuba. Y permítanme que les diga que Emilio nació en Oviedo, de formación académica es importante, estudió en el Colegio de los Dominicos, un colegio que a mí me gustaba mucho porque los domingos les ponían cine, que lo recuerdo perfectamente, y entonces pues nos íbamos ahí porque a veces era gratuito y pasábamos por alumnos sin serlo, ¿no? Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid y máster en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Valencia. Más de 42 años de experiencia profesional en la industria química. Comenzó a trabajar en Ensidesa y posteriormente como jefe de mantenimiento en Enfersa, en Avilés, más tarde como director de 4 fábricas de fertiberia en España, Sagunto, Puerto Llano, Huelva y Baracaldo, y finalmente como director en otras 2 fábricas de Certial en Argelia. Todas las factorías mencionadas estaban dedicadas a la fabricación de amoníaco y urea, de ácidos, de nitrato y fosfato, etc. Responsable de numerosos proyectos mecánicos, eléctricos y de control automático para las mejoras en el proceso industrial y para el aumento de la capacidad de producción, así como de la implantación de procedimientos de gestión de mantenimiento, de calidad, de medio ambiente y de seguridad. Es autor de diversos artículos científicos y técnicos y tiene un diploma de reconocimiento a la excelencia profesional en Ciencias y Tecnologías Físicas otorgado por el Colegio de Físicos de España en 2016. Además, hay que agregar, Emilio, el agradecimiento por el esfuerzo de haber venido desde Asturias para este acto y tu generosidad por presentarnos tus conocimientos, tus estudios. De manera que muchas gracias, tienes la palabra y gracias a todos.
asturiano por haberme invitado. Muchas gracias a Valentín y a Andrés, a Valentín por esta presentación tan amable, a la cual tengo que hacer alguna precisión. Esas cosas que ha contado de mí sí que me suenan, pero últimamente recuerdo más mis viajes al supermercado, mis enfrentamientos con lavavajillas y pasear al perro. Bueno, muchas gracias al público por haber venido, y me está hablando del azúcar. Bueno, demasiado bien, los diabéticos no están tan conformes, pero lo que sí tengo que estimar aquí mucho es que, a pesar de que está prohibido fumar, yo percibo aquí un cierto olor a tabaco, y no porque la gente fume, sino porque lo trae en la piel, algunos lo traen en la piel, y algunos en el ADN. Aquí percibo un cierto olor a Partagás y a Choruman, a Montecristo, a Romeo y Julieta, a Henry Clay, tabaco en rama, tanto de Cuba como de Tampa, y eso me llena de satisfacción, y os doy las gracias a todas las personas que habéis venido con esa impregnación en el ADN. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos. Yo, lo primero que quiero precisar es en esto que se llama historias. Si no se oye bien, que alguien levante la mano, no sé si se oye bien ahí atrás. Lo llamo historias en plural, porque la historia en singular es algo muy serio, para la cual yo no estoy capacitado, porque, como acaba de decir Valentín, yo no soy historiador, esto me coge tanto de refilón. Pero esto se trata de historias algo más informal, porque se trata de anécdotas, opiniones, artículos, noticias extraídos de distintos medios, eso sí, siempre de verdad, si la fuente es verdadera, siempre posible de contrastar. Cualquier cosa que alguno esté conforme, me puede decir la fuente. Y yo estoy muy satisfecho porque a mí me parecen muy interesantes y me gusta compartirlo con la gente que me lo quiera escuchar. Esta charla había nacido hace un año y pico por una reunión de amigos bastante numerosa, de Juan Avilés, que nos reunimos mensualmente, y siempre uno tiene que dar una charla con una semilla que parta de la gastronomía. Claro, cuando a mí me invitaron que la diera, la gastronomía a mí me coge un tanto lejos, porque yo de cocinar no sé nada. Pero, mirando, llegué a la conclusión de que efectivamente la gastronomía, una buena comida, terminaba en café, copa y puro, y los puros sí que sé algo. Entonces, pues, voy a hablar de los tabaqueros. Luego veremos el porqué también un poco. Cierto es que, efectivamente, una sobremesa, un buen puro, pues siempre es muy satisfactorio, y que además, pues, una buena caja de puros sigue siendo un buen regalo para que ellos lo sepan apreciar y disfrutar. Pero yo, perdón, no quiero venir aquí a hablar de hacer una apología del tabaco. De lo que sí quiero hacer una apología es de aquellos miles de migrantes asturianos en América, de a su enorme sacrificio, a los que triunfaron y a los que no triunfaron, y hoy particularmente dedicarlo a los tabaqueros. Se calcula que entre 1835 y 1930 emigraron a América unos 330.000 asturianos. En aquellos tiempos la población de Asturias sería de 800.000 habitantes, números redondos, depende de cuándo se estuviera hablando. 330.000, efectivamente, es algo muy notorio. Si hablamos de los emigrantes en general, unos, muy pocos, regresaron triunfantes, construyeron una casona con palmera incluida, compraron un Aiga, porque compraban el coche más grande que Aiga. Algunos fueron grandes benefactores sociales, y a los más importantes el rey les dio un título nobiliario. Bastantes más volvieron con un pequeño capital que les permitió reorganizar su vida familiar y emprender una nueva etapa ya en España. Muchos otros volvieron fracasados, y muchas veces grandes ayudas sociales, ayudas al gobierno de otros indianos, y se les denominaba popularmente americanos del pote. También fueron muchos los que se quedaron en América, ya no pudieron, no quisieron regresar, y emprendieron allí una nueva vida de ciudadanos de pleno derecho, cada vez alejándose más de sus raíces españolas. No es justo hablar de Asturias sin reconocer
la gran labor social que hicieron los indianos triunfantes, las escuelas que ellos crearon, las fábricas, los hospitales, las iglesias, las carreteras, la electrificación, las becas de estudio, etcétera, etcétera. Incluso con el capital retornado de todos, ya de los grandes y los pequeños a España, pues se crearon empresas de la entidad del Banco Hispanoamericano, que lo creó Antonio Basagoiti, Marqués de Algor, Tabasco, junto con Capital de México, con Luis Ibáñez, conde de Ribadedeva, también Capital de México, Bruno Zoide y Florencio Rodríguez de Cuba. Este Florencio Rodríguez también creó el Banco de Gijón, que luego se fusionó con el Hispanoamericano y que luego, bueno, y Santander. Pero vamos a retornar a cómo nació todo esto. Ese espíritu benefactor también lo tenía en Cuba. Ese benefactor solidario se dedicaba a la beneficencia, a la formación y al ocio. Y crearon la Sociedad Asturiana de Beneficencia en 1877, que por razones que veremos adelante derivó en el Centro Asturiano de La Habana en 1866 y que fue a su vez el germen de un gran hospital a nivel superior al de España, que fue la Quinta de Covadonga. De estas entidades hablaremos más tarde, porque vamos, como ya el presidente apuntó, merece la pena hablar de todo esto. Y si hablamos del patrimonio inmobiliario de todos estos indianos, los triunfantes, tenemos este libro, está por aquí, lo puedo dejar quien lo quiera ver, que habla de todas esas casonas y las historias de sus familias. El que quiera ver ya un índice generalizado, está esta página web, que son más de indianos de Asturias, son más de 200, y si hacemos un repaso, creo que merece la pena verla, yendo desde Occidente, desde Galicia hasta Cantabria, hasta Oriente, tenemos esta finca en ese extremo, en Figueras, capital argentino, esta en Villavélez, también argentino, esta en Villapere, de México, esta en Luarca, de Argentina, esta en Somao hay varias, pero bueno, escogí una sola, de Cuba, el Capitolio de Grau, aquí hay alguno que se le pueden poner los pelos de punta, el Capitolio de Grau, de Cuba, luego me dieron otro de Santo Domingo, el centro de Avilés, en el mismo centro, digamos que debajo está la central del Banco Santander, el Radio Muñiz. Esta gente no se ve en tonterías, se quería casar y se lo regaló a su mujer, un palacio. El Luanco, pueblo de mujer, de Cuba, Casa Mori, que fue la fábrica antes, ya yéndonos más al oriente, Sebales, capital de Cuba, Villa Rosario, emblemática, la playa de Ribadesella, en Llanes, en el Palacio Este, que se rodó el orfanato. Aquí es el Museo de los Indianos en Colombres, capital de México. También este es el conde de Ribadedeva, en Colombres, y está ya en Peñamellera, de Tampa. Quiero hacer aquí una precisión, porque como ya he tenido alguna discusión al respecto, siempre hablan de los Sergas, que muchos de los presentes lo conocerán. El Palacio de los Sergas es una maravilla, el que no lo conozco le invito a ir, porque es digno de verse, que era capital indiana, no es cierto. Los Sergas eran oriundos allí de Cudillero, emigraron a Madrid, hicieron un gran capital, pero aparte de ser grandes inversionistas, el capital procede de la construcción. Construyeron aquí en Madrid todo el barrio de Salamanca. Luego, por tanto, no tiene nada que ver. Pero insisto que merece la pena conocerlo. Si vamos a hablar de los indianos, muy poquísimos tenían formación académica o profesional. Como ha recordado el presidente, eran niños menores de 14 años que se marchaban para allá por la necesidad generalmente, otros marchaban con formación, pero digo que los menos, para evitar ser llamados a quintas. Quintas que si no tenían un capital para poder pagar a otro que fuera por ellos, se arriesgaban a un servicio militar de hasta 12 años con participación, casi seguro, en alguna guerra carlista o marroquí. Eran niños que se presentaban allí para trabajar en un establecimiento para todo, eran niños para todo, trabajo para todos, y se les llamaba cañoneros. Se llamaba cañoneros porque debían de salir como una bala de cañón, de rápidos, a hacer el encargo que le encargaba su jefe, que le mandaba su jefe. Trabajaban simplemente, bueno, casi de sol a sol, por la manutención y el alojamiento. Si ya nos metemos ya en el tabaco, recomiendo, hago todo esto, decir las fuentes porque, bueno, aparte que hay otras, pero
para decir dónde salen, no son inventos míos, ¿no? En la página web La Vitolfilia de José Berni es una página completísima. El que tenga algún interés en ver esto puede preguntarle lo que quiera, que aquí está todo, casi todo. También en la Nueva España, ahí por la fecha, en febrero del 2013, hablan de cómo los asturianos desplazaron a los catalanes, pero cita todos los grandes tabaqueros asturianos y las marcas. He puesto en rojo las marcas, pero vamos a sacarlas más o menos a continuación. Y ahora ya el tema es hablar de los grandes tabaqueros, pero antes de hablar de los grandes tabaqueros quisiera un poco meternos en el ambiente que había en Cuba, más o menos entre los años 30 del siglo XIX y los años 30 del siglo XX. Ya, si se quiere hablar de historia, un trabajo serio, una tesis doctoral, que es esta, la oligarquía indiana, Asturias, Cuba. Yo no sé, esta señora está invitada, es María Magdalena Fernández Peña y Bernardo de Quirós. Es un trabajo detalladísimo, y esta, pues lógicamente, tiene que ser una heredera de los Argüelles, a ser Bernardo de Quirós, que saldrá ahora la Marquesa de Argüelles. Metidos en el mapa político, las colonias, todas, perdón, las americanas en particular, estaban, después de la Constitución de 1812, clasificadas o repartidas en virreinatos, salvo aquellas que ya tenían conflictos de insurrecciones, que eran capitanías generales. De todas maneras, no merece mucho la pena hablar de 1812, porque en 1836 ya no había más que colonias insulares, Cuba y Puerto Rico, sobre todo, había otras por el Pacífico, etc. Pero la Capitanía General de Cuba. La Capitanía General de Cuba dependía del Capitán General, que mandaba bajo órdenes directas de la corona, a través del gobierno, el ministro de Ultramar, pero la democracia era nula. Al pasar la guerra de los 10 años, tuvieron que abrir un poco la mano, y entonces ya suavizaron el nombre y en vez de Capitán General lo llamaron Gobernador General. Y permitieron 4 partidos políticos, de los cuales había 2 solamente, bastante conservadores, pero vamos, era una democracia muy ligera porque no era sufragio universal, tenían derecho a voto, menos del 3% de la población, porque tenían que hacer unos avales económicos, unas cuantas cosas ya complicadas, y entonces casi todos eran de origen español, o afines a la corona. Y eso para asuntos locales, es decir, para ayuntamientos y diputaciones, porque para representantes de Madrid solamente había como entre 3 y 6 diputados, entre 451 en Madrid. Lógicamente, entre esos 6 diputados podían pedir lo que quisieran, que tampoco estaban a la contra, y senadores pues también eran mínimos, casi siempre menos del 1%. Claro, ya después del 98, a partir de la guerra, hasta el 59 ya fue la República de Cuba, hasta que entró Castro. Pero vamos, quiere decirse que no había democracia y luego la que hubo pues era bastante frágil. Si hablamos en lo económico, en 1762 invadieron Cuba los ingleses, y la verdad que aparte de ser pues, un fracaso en lo político, estuvieron 11 meses allí, pero fue un gran revulsivo económico, porque abrieron las puertas a la exportación, modernizaron la economía y se lanzó el azúcar, el tabaco, las maderas preciosas, el ganado, el cobre y el café. Más o menos está repartido, vemos que a la izquierda es más bien tabaco, vuelta arriba y vuelta abajo, es porque es así la curva, si cuando ya se va hasta Estados Unidos llaman vuelta abajo, semivuelta en La Habana, y ya bajando hacia el otro lado, vuelta arriba. Para los comunes, para el tabaco bueno está a la izquierda, vuelta abajo, y el tabaco más a granel y más de cigarrillo está más a la derecha. El azúcar es prácticamente las 3/4 partes de la isla, etc. Y las minas de cobre en Santiago, que es la segunda capital de la isla. En 1860 el azúcar sufrió un descalabro, bueno, el café era lo primero porque la competencia de Brasil pues dejó fuera de mercado prácticamente, y el azúcar porque se hacía necesario la modernización con máquinas, la mecanización, porque ya salía la competencia de la remolacha, y entonces en Estados Unidos y en Europa estaban las fábricas con la remolacha azucarera que los dejaba pues, con bastante fuera de mercado, como digo. En lo económico es muy importante lo que pongo ahí, impuestos muy gravosos para financiar la metrópoli. Claro, era el tesoro financiero de España, y entonces les pegaba
unos impuestos muy difíciles de pagar y que además los resultados pues iban a la guerra de Marruecos, guerra carlista, a la guerra que fuera, pero en la isla no había nada. Por tanto, en lo económico había cierto gran descontento, sobre todo, como insisto, en el tema azucarero, porque vamos a ver más adelante que las revoluciones, las dos guerras, nacieron de cosecheros de azúcar y con raíces españolas. Bueno, si vamos a un mapa social, a mediados del siglo XIX había números redondos, todo esto siempre número redondo, 1.800.000 habitantes, de los cuales 600.000 serían de color, vamos a precisar, unos 400.000 esclavos a la mitad del siglo XX y unos 30.000 en el 86 al abolirse la esclavitud, pues entonces ya no aguantaba más y fue abolida definitivamente. Bueno, pues 600.000 de color, 1 millón de criollos ya de todo tipo, pero bueno, que hoy es el hijo de españoles, o incluso de otras nacionalidades, pero el hijo de gente que no era de allí, pero ya nacidos allí. Y unos 200.000 metropolitanos, quiere decir que habían nacido fuera casi todos, unos 170.000 en España. Esto hace suponer que con problemas económicos, con problemas de impuestos, con muchas cosas, muchos no se sentirían muy españolistas. Entonces hago este gráfico, tanto personal, pero es la parte izquierda, la parte occidental, era más tabaquera, era más españolista, más burguesa y fundamentalmente esclavista, porque lo de los esclavos fue un problema muy debatido en las cortes españolas. Cánovas, con todo lo que fue Cánovas y Sagasti y Cánovas era un defensor de ultranza de la esclavitud. Y la parte derecha, como no les iban bien los negocios, sobre todo ya en los años finales, ya cuando la guerra, era más independentista, había mucho campesino, eran antiesclavistas y eran independentistas. A grandes rasgos, insisto que esto no es una regla matemática. Un cliché simplista hace lo mismo, lo que acabo de decir, y que hubo un tiempo, de los años 30, pues primero 38 años de paz, desde el 30 hasta el 68, 12 años de guerra, que vemos que son dos guerras, pero prácticamente una tras de otra, luego 15 años de paz y prosperidad, luego los 3 años de guerra, y luego ya 30 años ya fuera de la española, hasta 28 Petarmilo, que es como el centro asturiano más o menos. En ese panorama llegamos a la famosa guerra de Cuba, que como digo, no fue una guerra de Cuba, fueron 4. La guerra de los 10 años, nacida de azucareros, con la guerra española, que duró 68-78, se firmó la paz, que fue la que dio lugar a muchas mejoras, pero enseguida hubo una recidiva, la guerra chiquita, que duró un año, porque eran los generales rebeldes, que bueno, que un general si no tiene guerra, pues no está contento, y luego ya hubo paz 15 años, y la guerra de la independencia 3 años, que terminó con otra guerra, aunque es una empalmada con la otra, pero que fue la guerra con los Estados Unidos, que duró un santiamén. Como todo el mundo sabe, se hundió el Maine, y bueno, sobre eso hay ríos de tinta escritos, pero todo apunta a que fue un montaje. Finalmente se firmó el Tratado de París, por el cual España daba la independencia a Cuba y cedía a Estados Unidos, Puerto Rico, Guam y las Filipinas ya por $20 millones, que se me antoja una miseria. Por otros $25 millones, a continuación, todos seguidos, se vendieron a Alemania otras islas, las Marianas y otras varias en el Pacífico. Posteriormente a eso, en 1902, 1906 y 1910, se firmaron acuerdos comerciales con los Estados Unidos, porque ellos lo que querían era Cuba, no querían hacer sangre. Y tanto así que respetaron los derechos de los españoles, sus propiedades, podían haberlos embargado, pero no, se quedaron. Y también hay que reconocer que muchos de los que vamos a mencionar aquí tenían grandes influencias, eran magnates, que tenían amistades en Londres, capital financiera, en Nueva York, etcétera, etcétera, y influyeron por detrás para que se respetara. Vamos a perder la guerra, pero los intereses económicos eso queden aparte. Esa guerra de Cuba, me vamos a hacer aquí un matiz, insisto que no soy historiador, pero bueno, ahí está para ver, porque esta persona que yo nunca lo había oído, el general Narciso López de Urriola, venezolano, de padres vascos,
luchó contra los insurgentes como militar que era, llegó a coronel en Venezuela, bajo la corona española. Como coronel vino para España muy joven, sirvió en las guerras carlistas, en la primera guerra carlista, llegó a general, fue gobernador militar de Madrid y de Valencia, fue diputado por Sevilla y lo mandaron, o lo destinaron de general, bajo el mando del capitán general, de gobernador muy cerca de La Habana, de una región central, en Puerto Arriba, y allí se casó con una rica cubana. Eso de casarse con una rica cubana va a ser un denominador bastante común. Pero poco después, el capitán general Valdés lo destituyeron, o lo relevaron, por el general O'Donnell. El general O'Donnell alguna misión tendría de reorganizar aquello. El caso es que él lo destituyó de gobernador militar. Y este, pues como ya estaba casado con la rica hacendada, junto con más azucareros esclavistas y sus conexiones en Luisiana, Nueva Orleans, organizó 4 desembarcos en Cuba. Al cuarto lo pillaron, a varios americanos eran voluntarios, teóricamente. A varios los fusilaron, otros los devolvieron. En Nueva Orleans incendiaron el consulado español, acosaron a muchos potentados, porque ya había sido español también, tuvieron que emigrar a Nueva York y formaron gran protesta ante el presidente de los Estados Unidos. Tal fue el disgusto que tenían ellos con esta operación, porque querían anexionar Cuba como fuera, que cambiaron la estrategia y entonces ya lo que se prepararon los Estados del Sur fue organizar la guerra de secesión, que fue en el 61 al 65. Pero eso, la guerra de secesión no tiene nada que ver, no, va muy ligada al fracaso de su invasión de Cuba, porque eso había sido en el 51. Bueno, y luego ya, como ya tenía muchas ganas a Cuba, 5 veces quisieron comprar Cuba, y como también había división en Estados Unidos, hacerlo a la brava, hacerlo por compra. Bueno, cuando el Maine fue un accidente, o fue un atentado, o fue lo que se quiera creer, pero qué casualidad que la flota americana estaba rodeando Santiago de Cuba, donde estaba nuestra flota. Y qué casualidad que estaba amarrada en Hong Kong, a 4 pasos de Filipinas, para intervenir. Hombre, da que pensar que lo tenían preparado. Bueno, el caso es que fue lo que pasó. Y entramos ya directamente a los grandes tabaqueros. Un magnate total, Ramón Argüelles Alonso, Garaña de Pría, nació en Garaña de Pría en el 32 y Garaña de Pría murió en el 900. Era hijo de agricultores, habían marchado 3 hermanos antes que él, se fue detrás, entonces siempre le efecto llamada, debía ser inteligentísimo. Enseguida montado, no sé cómo, eso es una cosa que no logro averiguar, los banqueros, hay que aclarar una cosa, la banca y los bancos que tenían sus estipulaciones, sus estatutos, y las bancas debían tener muchas libertad. El caso es que, bueno, yo creo que una banca casi era un prestamista ilustrado. Bueno, creó la banca y hizo un gran capital con préstamos abusivos. Embargaba las fincas, daba préstamos por la cosecha de azúcar, de tabaco, por almacenarles la cosecha, por exportar, porque también tenía contactos en otros países, tanto en España como en Estados Unidos, y si no pagaban, como vamos a ver, fue todavía militar, la leyenda negra, publicada por El Comercio, no inventada, era que metía las tropas en las islas para presionar, para coaccionar, para coaccionar. Bueno, el caso es que se quedaba muchas veces con la maquinaria, con la finca y con los esclavos. Y los esclavos, que como estaba bloqueado también el mercado, entonces al venderlos en Luisiana, en Estados del Sur, pero sobre todo en Luisiana, se revalorizaba mucho más. O sea que era un negocio de los esclavos. Era un esclavista de los buenos, porque no era traficante. Digo traficante, como el marqués de Zueta, el dueño de Vitoria, según la ciudad de Vitoria, es Zueta y Zueta, pues era traficante. También inmensamente rico, más todavía, pero los iba a buscar al río Congo, África, con sus barcos y los tenía en casa, comerciaba con ellos. Bueno, siento mucho esto porque no está aquí,
pensaba que iba a venir la tesis doctoral, esta chica María Magdalena, y seguro que se iba a enfadar, porque es tío tatarabuelo, ¿no? Bueno, independientemente de eso, faccionista del diario La Marina, que era el mejor diario de allí, era el rey del ferrocarril, lo llamaban, era consejero del Banco Español de Cuba, que era el banco de verdad. Presidente de los almacenes de arregla. Los almacenes de arregla, ¿eso qué es? Pues son unos tinglaos, saben ustedes que los tinglaos se llaman los almacenes portuarios. Bueno, pues todo lo que salía y entraba por el puerto de La Habana, pues estaban unos grandes almacenes para mover esa mercancía, de la cual él también era presidente. Fue tercer presidente del Centro Estudiantil de La Habana, prácticamente el segundo. El primero fue la Constitución y las primeras elecciones. El segundo presidente, que fue fundamental, lo vamos a ver ahora, y él fue el tercero. Pero hay que reconocerle que fue un gran soporte del Centro Estudiantil de La Habana, sobre todo en los años malos de la guerra, y ahí, bueno, pues podemos decir que fue altruista. Obras sociales, no sé si las tuvo, yo no las conozco. El rey lo hizo Marqués de Argüelles, porque, bueno, ¿por qué no? Fue después de que hubiera dado 10 millones de pesetas para financiar la guerra de Cuba. La reina regente, ¿cómo se llama? Bueno, Habsburgo, eso le dio 1 millón, él dio 10, que eso fue una cantidad desorbitada. Y también, como digo, fue el coronel del 7º Batallón de Voluntarios en La Habana. Los voluntarios eran una cosa que, claro, que los financiaban ellos. Aquí tenemos saliendo del puerto de Gijón, los que se ven esa mancha blanca por el medio, son los voluntarios embarcando en el puerto de Gijón. Bueno, este fue Argüelles, toda una figura. En su vida privada, por eso digo que son chismes anécdotas, historias, en su vida privada, tengo que decir que este fue un hombre ordenado, llevaba la vida privada con orden. Tuvo un hijo de soltero, un hijo de casado y un hijo de viudo. A los 2 hijos fuera del matrimonio, bueno, pues claro, los protegió muchísimo, fueron incluso senadores, porque esos que para ser senador en España, pues no valía cualquiera, pero naturalmente los hijos de Marqués de Argüelles, pues podían valer. La hija legítima, María Josefa, se casó con un Bernardo de Quirós, por ahí los Marqués de Argüelles, maestro en heráldica. Son Bernardo de Quirós, vamos, un linaje de ancestros ya, pero también de origen cubano, esta rama. Y para que la niña con 18 años, que luego fue dama de honor de la reina María Teresa de Battenberg, aparte de mi amiga suya, para que la niña tuviera una casa, no fuera de camping, en Llanes, pues le regaló este palacio en Llanes. Él se reservó este palacio en Garaña, su pueblo natal, donde murió. Entre Llanes y Garaña hay 20 kilómetros, no me equivoco ni 2. Y cuando venía a Madrid, porque estos hacían una vida internacional, que es sin aviones, estos estaban en Nueva York, en París, en Londres y Madrid cada nada, con 3 semanas de barco. Bueno, pues esto, lo que hoy es la embajada de Estados Unidos, aquí en Madrid, sacaron la esquina Becker, esa finquita que pertenecía a la viuda de Cánovas, se la compró él, que era esa casa, claro, ya, la vendió en 1950 la hija. Y luego ya, porque claro, a 6 kilómetros más o menos de Garaña y Ribadesella, pues tampoco van a ir a Ribadesella y tenían que ir a casa de los amigos. Entonces tenían este palacio que era su veraneo en Ribadesella, que era el Gran Hotel del Sella. Ahí, esto no funciona. Sí, ahí se puede ver un escudo que llama la atención, porque yo muchas veces pensaba que eso no era cierto, pero sí es cierto. El linaje de los Bernardo de Quirós dice, después de Dios, la casa de Quirós. Y ahí lo dice. Bueno, este fue Argüelles. Vamos a hablar de otro personaje. Aquí algunos se le están poniendo los pelos ya, como los cárteles. Juan Antonio Bances Álvarez, San Román de Candamo. San Román de Candamo, el que no lo conoce, es un pueblo pequeño, muy pequeño. Es increíble la cantidad de magnates que salieron de ahí. No se puede explicar. Bueno, pues se fue para allá. Yo creo que tenía formación académica, pero su familia no me lo sabe corroborar, así que lo he borrado. No digo que la tenía, pero no sé cómo la tenía. Ahora, profesión, oficialmente, banquero.
hizo la casa bancaria de Bances y Cía con su sobrino, porque no tenía hijos, porque muchas veces hablan de los hijos de Bances, Bances no tuvo hijos. Y lo que sí era un perfil totalmente diferente al anterior. Este era asesor y socio de emprendedores. Cuando localizaba un buen negocio, él no llevaba el negocio, buscaba una persona de gran valía, lo involucraba en el negocio, él ponía el dinero y el otro, y así hacía eso. Y consecuencia de eso fue Industrial Tabaquero. Como vemos arriba, Partagás y Henry Clay. Ninguna de las dos era de él. Bueno, fue del principio. Bueno, vamos a ver la historia de los Partagás y Henry Clay, perdón por la interrupción. Fue delegado del gobierno, una persona de gran prestigio. El gobierno español lo hizo delegado para la compra de tabaco, la compra oficial del Estado español a Cuba. Es el encargado, por lo tanto le dieron la gran cruz de Isabel la Católica, ya lo tenemos, y naturalmente si no era coronel no somos nada, tenía que ser coronel porque claro, financiaban a la corona en las guerras. Y si vamos a ver la historia de Henry Clay, ya que hablamos que era un emprendedor o ayudante de emprendedores, con Julián Álvarez Granda, también de San Román de Candamo, vamos a ver la historia, vieron la oportunidad de meterse en el tabaco. Entonces, dice, vamos a crear una marca. ¿Y qué marca vamos a hacer? Pues no sé. Dice, entonces, parece que fue Álvarez Granda el que dijo, ¿por qué le llamamos a Henry Clay? ¿Quién es Henry Clay? Henry Clay era el gran pacificador, un senador, no fue presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, se presentó varias veces a presidente, el nombre de enorme prestigio, y vamos a hacer una marca que esto se vende como churros en Estados Unidos. Claro, faltaba un pequeño detalle, hay que convencerlo a él para ponerle su nombre. Entonces buscaron a Pierre Soulé. Pierre Soulé era un senador demócrata de Nueva Orleans, de Luisiana, que luego fue, tanto seguido fue embajador en España. Quiso comprar Cuba por orden de Franklin Pierce, era presidente, en 130 millones de dólares. Fue el tercer intento, hubo 5, no lo se lo vendieron. Entonces con Pierre Soulé habló con Henry Clay, le vendieron los derechos de imagen, hicieron la marca y fue un éxito total. Tanto es así que llegaron a vender 13 millones de puros, que era una cosa salvaje, enorme, y en ese momento, cuando yo lo tenía ya bien lanzado, le cedió toda su parte a Álvarez Granda, porque él iba a lanzarse por Partagás. Ya, aquí ya había triunfado, ahora vamos a por Partagás, eso todo para Álvarez Granda. Hablando de Partagás, vamos a hablar también de chismes. Partagás, catalán, era un hombre conflictivo, tenía pleitos con todo el mundo, con Pedro Mato, que era su finca, tenía Alto de la Cruz, que figura allí, una finca preciosa. Aquí creo que hay herederos, están vividos ahora con Castro, a veces lo recuperan, porque se quedó para avances. Bueno, en Alto de la Cruz tenía finca, su vecino de al lado, Pedro Mato, había problemas de lindes, para los españoles conocen los términos, corrían el finso, eso, y tenía por derechos de marca con los Cabañas, vendía una marca con el nombre de Cabañas y los Cabañas eran de otros, eran de los González Carvajal, que vamos a hablar, que eran un imperio. Y bueno, la cosa llegó al Supremo, perdió las dos cosas, y en 1868 hubo la liberación de los esclavos. Entonces un esclavo liberto, Pedro Díaz, pues le pegó un tiro de trabuco. Tardó unos días en morir, pero el que murió primero fue Pedro Díaz, porque a los 3 días de hábil interrogatorio apareció muerto en la cárcel. Las conjeturas, las hipótesis eran dos. Una, que había sido sicario de un González Carvajal, cosa que no se cree, pero bueno, y otra, que el Jaime Partagás tenía la fea costumbre de abusar de sus esclavas, y a lo mejor el Pedro Díaz no estaba muy contento que lo hiciera con su esposa. El caso es que, bueno, que le pegó un tiro y se quedó muy a gusto por lo visto. Los hijos de Partagás fueron un desastre para los negocios y ya estaban embargados progresivamente con Bances, que al final les compró lo que quedaba, entiendo que limpiamente, y ya se quedó. Para ello llamó a Cifuentes,
como siempre, para Henry Clay, a Moa Granda, para Partagás e Moa Cifuentes. Aquí tamén hai gente de Cifuentes, ¿sí? En su vida privada no hay nada que contar. Con 60 años soltero y rico, se casó con esta chica, Angèle de Marigny Salmanat, de Nueva Orleans, 40 años, 20 más joven que él, que era viuda y era nuera, su suegro había sido el Pierre Soule anterior. No tuvieron descendencia y se supone que lo forzaría o lo camellaría para que comprara este palacio, este castillo, el castillo de Cum, en el Pirineo francés cerca de Andorra, que había sido de Pierre Soule, que era de origen francés. No hizo ninguna casona avances en San Román, no tenemos palmera allí, pero ese hombre fue un hombre muy generoso. Me consta por su familia, me cuentan que mandaba dinero a montones, y, por ejemplo, donó la iglesia de San Román de Candamo, que es esta misma, sin la torre, que es esta año 50, era otra torre más pequeña. La escuela pública, que hoy parece una pequeña cosa, pero en su día debía ser algo gordo. La iglesia de Valdemora, de una preciosidad, donde eran muriendo sus padres, etc. Henry Clay, rápidamente, Enrique Álvarez Granda, bueno, este fue un magnate, todas esas marcas de tabaco que vemos ahí arriba, que son innumerables para poder redactarlas, y emigró con 15 años y empezó a trabajar desde cero. Este fue cañonero, pero lo había contado antes, era muy amigo de los banques, y los García López, otros de San Román, de mucho mérito, se casó en La Habana, fue consejero y director del Banco Español en la isla de Cuba, era una persona muy influyente y fue coronel. Además fue un hombre muy importante, pero hay pocas referencias de él. Realmente el nombre, que sí, todo el mundo lo cita, pero nadie dice nada. Partagás, ya es relatando que Sipances tenía Henry Clay y Partagás, Henry Clay era este Granda, Partagás fue Cifuentes. Cifuentes era de Ribadesella, se fue a Cuba en plena guerra, y este no fue porque le hicieron coronel porque dio dinero, este empezó al revés. Se enroló en el ejército y como ya ser un hombre de gran valía, llegó a coronel en plena guerra. Dejó el ejército, empezó comprando fincas y en ese momento lo llamó Bances para ser su socio. Eso era el año 76 y en 1900 Bances lo mismo. Le cedió toda su parte y ya pasó a ser todo de Cifuentes. Fue presidente del Partido Unión Constitucional, era el partido más afín, fue directivo, yo creo que fue presidente del Centro Asturiano, financió las escuelas, entre las obras sociales, financió las escuelas del Carmen, que es un pueblo de Ribadesella, donde eran morimos, yo creo que no, pero sus padres. Y su vida privada fue un poco azarosa también. Llegó a Cuba y con unos 30 años se casó con una señora muy rica, pero enseguida murió y sin hijos. Luego vivió, eso fue en la década de los 30, bueno, al principio de los 30, enseguida un año así, luego a los 40, vivió con una hija de asturianos, vivieron en pareja, tuvo 3 hijos, eran admitidos por matrimonio, y en un viaje en el 50, ya con 51 años, vino a Ribadesella y se enamoró perdidamente de Rosario Toriello, me imagino que fue una preciosidad. El caso es que se casó con ella y para convencerla siempre hay que regalarle un anillo y algo más, le regaló esta casita sencilla que está en la playa de Ribadesella. Al llegar a Cuba, su mujer, su compañera, pues claro, entró en una depresión enorme, ya tenía 3 hijos con ella y años después se suicidó. No fue de inmediato, pero se suicidó, la gran depresión. A sus 3 hijos los atendió muy bien, pero no lo llamaban padre, sino lo llamaban padrino. Rosario Toriello no se sabe bien si lo sabía o no lo quería saber. Pues Rosario Toriello tuvo 8 hijos, vivían aquí en la calle Ferrate, en un palacete. Esta gente, como todos capaz de mencionar, Nueva York, París, Londres, Madrid. Este fue alcalde de Ribadesella 4 años, tenía una fábrica de sidra aquí para exportar a México y a Cuba con el Marqués de Argüelles, y esta es la historia de Cifuentes. Estamos hablando de otro monstruo, Manuel Valle, no es de San Román de Candamo, pero es de al lado, a 2 kilómetros, San Tirso. Él fue con 6 años para Cuba,
empezó desde abajo del todo. A los 20 años ya tenía su propia marca. También fue el presidente del Partido Reformista, que era una extensión del anterior, del Partido Constitucional. Fue presidente del Centro Asturiano y de la Quinta Covadonga. Es que fue el alma de todo aquello. Eso fue el que lo lanzó con su dinero. Porque primero lo ponía y luego ya íbamos sacando. Fue una de las más poderosas fortunas de Cuba. También, si no eras coronel no eras nada, tienes que financiar la guerra o las guerras. Y en uno de sus viajes, él se casó con Concha Eres. Concha Eres era una belleza, le llamaban la perla de Cuba, la perla de las Antillas. Era 17 años más joven que él. Él murió pronto, murió con 50 años, con 56. Y bueno, él también fue un hombre muy generoso porque por lo que hizo con el Centro Asturiano y la Quinta Covadonga es muy encomiable, pero en su pueblo donó las escuelas y el lavadero. El lavadero era una cosa muy importante, y cuando se marchó muy enfermo a morir a París, porque le costaba muchísimo París, cuando la deuda que tenía la Quinta Covadonga la perdonó. Concha Eres, que la conoció en un viaje a Asturias, en la playa de Rodríguez, etc., donó 500.000 pesetas, era un porrado en el año 26, 27, por ahí, por si no volvió el 28, para la construcción del Sanatorio Naranco en Oviedo. Financió unas escuelas para niños huérfanos en Oviedo, pagó la restauración de la iglesia de Belmonte, fue mecenas de muchos artistas. Se volvió a casar con un Menéndez de Luarca, su marido. Valle le había dicho que no se volviera a casar, que va a ser por su dinero. El caso es que son palabras de ella. En el 35 se divorció y dijo, bueno, para algo bueno tenía que servir la República. Tuvo que esperar eso. La famosa, todo el mundo, mucha gente de aquí conocerá el famoso Palacio de Concha Eres en la calle Toreno, al lado del Campo San Francisco en Oviedo, el Banco de España. Cuando lo tiraron era la flota antigua. Lo compraron a los González del Valle, no voy a contar la historia, pero se llama el Palacio de Concha Eres, yo creo que mal llamado, pero bueno, y está enterrada en Grao en este panteón tan sencillo. Hoy está muy integrado, no está así. Vamos a pasar a otros grandes capitalistas, muy ligados a Avilés. Los González Carvajal y también de rebote los González del Valle, muy ligados a Asturias y a Oviedo en particular. El primero de la saga fue Manuel González Carvajal y Fernando de la Curía. Era una familia rica ya aquí, ya en España. Pero bueno, ya marcharon allí, no sé por qué es lo que tenían allí, pero marcharon allí era de Riberas de Pravia, y se casó con María Jesús, una hija de Cabañas. No con tantos Carruiz, también se casó con una hija de unos marqueses en Cuba, pero bueno, todos se casaban bien. Se casó con una hija de un gran terrateniente cubano, con lo cual ya empezó bien. Y tuvo 3 hijos. De los 3 hijos, una hija se casó con Leopoldo González Carvajal, sobrino suyo, y la otra con Anselmo González del Valle y Fernández Roces. O sea, tenemos un Carvajal con 2 hijas, una con otro González Carvajal y con González del Valle. El primero, que fue el que tuvo lío con Partagás, bueno, pues en tabaco ya, gracias a su suegro, que empezó y que de tonto no tiene un pelo, pues también se metió también en ferrocarriles, en préstamos a productores, siempre los préstamos traían de rebote alguna fila que se la quedaba. Acciones en la renta francesa, en el Banco Español, en el Banco Comercio, el ferrocarril aquí en España derivó a Tudela, muchos terrenos en la zona del Castillo, Consejo de Soto. No voy a sentar mucho con él, pero se debe entenderlo más con los 2 diálogos. Y voy a empezar por Anselmo González del Valle, porque esto, a todos los que tengan conocimientos en Asturias, le va a sonar mucho. Este González del Valle ya nació en Oviedo, tenía formación académica, ya se fue con carrera para allá. Yo creo que eran letras, no eran derecho. Allí enseguida se fue porque el segundo, Fernández Roces, él era primo de Fernández Villaverde y Fernández Roces. Fernández Villaverde, ¿de ese quién es? Pues el padre de Raimundo Fernández Villaverde, luego presidente del gobierno. O sea, gente muy introducida en Cuba. Se fue para allá, enseguida se puso su propia marca, también la integridad, se metió con su suegro en los caminos de hierro del oeste, en los ferrocarriles, haciendo las cruces en vuelta abajo. La marca eso era excelentísimo señor y le concedieron la orden de Carlos III. Enviudó pronto, con 50 años a esa orden, y se vino enseguida para España, dejó todo en manos de su primo, su concuñado, perdón, eso.
y tenía inmensas propiedades, pero tenía dos hijos, y esto lo cuento, no viene mucho a cuento, pero lo cuento porque suena, ¿no? Uno era Anselmo González del Valle y González Carvajal, que se vino enseguida, como al quedarse con su padre, se vino para Oviedo, y tenía casa en Oviedo y en Cangas de Narcea. Si empezamos por Cangas de Narcea, compró allí muchísimas fincas y fue el promotor, trajo enólogos franceses para potenciar el vino de Cangas. La verdad que no sé dónde está esto, pero vosotros lo promocionáis mucho, ¿no? Bueno, pues se lo deben a este González Carvajal, a González del Valle, perdón. Y en su parte ovetense, este sí que fue el que construyó lo que se llamó Palacio de Conchaeres, que era su palacio. Si nos fijamos, el que no lo sepa bien, esto es el Hotel de la Reconquista. Esto es la calle Gil de Haz, que estas casas no existían. Esta es la finca que está en Campo San Francisco, no, esta es la calle Torena, los Campos San Francisco. Y por aquí, esa calle se llama González del Valle, no es una tontería, porque toda esta finca, hasta la calle Uría, era la finquita de lo que luego fue el Palacio de Conchaeres. Como era un gran melómano, un gran compositor, aquí se hacían tertulias de muy alto nivel, vino Saint-Saëns, vino el maestro Bretón, le dedicó la zarzuela a Dolores, en fin, aquí está el centro de intelectuales. Cuando se pidió a su vez, vendió la finca a Manuel Valle, ya se lo quedó con Chaires, y se fue a lo que hoy es el Instituto Alfonso II, lo de Campo San Francisco también, porque tenía la finquita, hoy es tan céntrica como esta, hoy es el Instituto. El otro hermano, Martín González del Valle, este era un hombre muy culto, fue doctor en Derecho, vino aquí a Madrid, estudió en La Habana, vino aquí a Madrid, fue autor, era escritor, era crítico literario, y Alfonso XI lo hizo marqués de la Vega de Anzo. Su hijo, el segundo marqués de la Vega de Anzo, se casó con una Fernanda Miranda y... No, él se casó con una Fernanda Miranda y su hijo se casó con una Herrero Collantes, hija de Policarpo Herrero, el presidente del Banco Herrero. Y digo esto porque esta familia, que en Asturias, y esa señora, la reina consorte, la reina regente, la hizo baronesa de Grado. Entonces estamos muy acostumbrados a oír hablar del marqués de la Vega de Anzo y el barón de Grado, que todo esto viene remotamente de Cuba. Estamos acostumbrados a hablar del Banco Herrero, grandes accionistas, Hidroeléctrica del Cantábrico, OIDT, pero esto también viene de Cuba, ¿no? Por eso decía al principio que comprender Asturias, es difícil comprender Asturias sin saber cuánto tienen de raíces cubanas. El otro Carvajal, también su padre tenía almacenes en el puerto, tenía barcos, el armador, estaba licenciado por la Universidad de Oviedo, donó para la guerra, ya fue para Cuba con su tío, lógicamente allí hizo encargo de todos los negocios, al final se quedó con los Carvajal se quedó en el sentido de la amistad, y con los González del Valle, y los González del Valle y González Carvajal, dio 10.000 pesos oro, que no sé cuánto era, pero debía ser una burrada, para comprar un barco cañonero para defendernos con los alemanes, que sabíamos que ya teníamos, como salió antes, problemas con ellos en el Pacífico. Le dieron la encomienda de Isabel la Católica y la Gran Cruz del Mérito Naval, y más tarde lo hicieron marqués de Pinar del Río a él y a su mujer, marquesa de Avilés. Es marqués de Pinar del Río a él y marquesa de Avilés. Pero los negocios lo tienen todo. Negocios ganaderos, ferrocarriles, la compañía de gas y electricidad, fincas urbanas en el centro como Hotel Plaza, pero el mejor hotel de ahí. Hizo para su propio negocio un gran muelle. También se quedó con las fincas del conde de Fernandina por no pagar. Todo eso. Cargos políticos, fue también presidente del Unión Constitucional, fue senador y diputado en su momento de España, claro, no era diputado cualquiera, concejal del Ayuntamiento de La Habana, fue presidente del Casino Español, esto tiene su historia, porque tuvo un roce importante con el centro asturiano, fue presidente de la Unión de Tabaqueros y fue también coronel del batallón de voluntarios.
Avilés lo hizo hijo predilecto y le puso una calle, porque hizo una muy importante donación para electrificar Avilés y para ponerlo alumbrado. Esta era la puerta de su casa en La Habana, tampoco está mal. Un caso muy curioso, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta fue una marca que pasó por muchas manos y acabó en Pepín Fernández, con Pepín. Pero fue fundada por asturianos y fueron participantes. Ahí estuvo Don Pancho, estuvo Fernández Bao, que es el que vamos a hablar. Pero lo curioso de este Fernández Bao es que este hombre era de Loro, un pueblo de Pravia, marchó para allá, fue caminando a Santander para coger el barco, porque ya entonces había que coger los barcos y eran vapores, no había calado en Asturias, había que ir a La Coruña o a Santander. Bueno, este fue a Santander, trabajó, no lo sé bien lo que hizo, bueno, trabajó, hizo dinero, y cuando dijo que ya tenía para él bastante, se volvió de regreso, no como americano triunfante, pero lo suficiente para retirarse. Desembarcó con su dinero y sus enseres en Burdeos, con la mala suerte en 1871, que estaba la Revolución de la Comuna. La Revolución de la Comuna fue una revolución anarquista que hubo porque había un vacío de poder. Tenían un roce los franceses con los alemanes, entonces hubo división del gobierno, no había gobierno, entonces llegaron los anarquistas y tomaron ellos por su libre albedrío muchas plazas. Le incautaron todos sus bienes y menudo disgusto, pero sí le dieron un recibo. Al cabo de unas semanas, porque duró un poco, 3 o 4 semanas, se presentó ante el gobierno francés con lo que había pasado, y el gobierno francés le reconoció la deuda. Había un pequeño, ligero problema, le reconoció la deuda, pero no había dinero. Y entonces le hicieron una contraoferta. La exclusiva de la importación de tabaco de Cuba durante 5 años. Bueno, mayor lotería, volvió para Cuba y se compró allí todo lo que fuese, entre ellos acciones, se hizo socio de Romeo y Julieta. Ya volvió para Grau, su casa familiar en Loro mejoró mucho, para él se hizo esta casita en Grau, que la conozco muy bien, por dentro también, y es más bonita por el lado de atrás que por el de delante. Y se casaba su hija con un corujedo, y para que la niña tampoco no fuera para Cornellana, no tiene nada que, pero no fuera Cornellana y tampoco tuviera que andar ahí en una pensión de mala muerte, le compró este palacio, el Palacio de la Doriga, que lo tenía en venta al Conde del Cerro por deudas de juego. O sea, que las historias. Y con esto llegamos a Don Pepín. Don Pepín, de Coyoto, ya estamos en las postrimerías, pero un poco con los años, ¿no? Estamos en el Coyoto, se fue con 6 años para Cuba, pero Fernández era pariente del Fernández de Roces, los González del Valle y todo eso. Bueno, cuando llegó a Cuba no iba a porque se dio con su tío, que lo primero que le hizo fue meterlo en el mejor internado de La Habana. Y cuando terminó el internado lo mandó a Estados Unidos a estudiar comercio. Y ese llevó siempre la vida fastuosa. Entonces, bueno, con un tiempo fueron Gran Cruz de la Orden de Alfonso II, y eso sí era un tanto excéntrico, le gustaba el lujo, le gustaba París tremendamente, y en París no vivían porque se debía en la Villa Montmorency, pero, ¿eso qué es? Yo tampoco lo sabía, pero si entramos en internet, un día que pase por ahí lo voy a conocer, esta es de interés turístico, hoy todavía. Como tenía Romeo y Julieta, dice, hombre, hay que comprar el Palacio de Capuleto de Verona. No se lo compró porque el gobierno italiano no lo quiso, pero si no se hubiera comprado el Palacio de Verona. Tenía una yegua que se llamaba Julieta y competía en carreras internacionales. Era socio de todos los clubs, bueno, como estos, Nueva York, París, Londres, Madrid, etc. Eso. Fue muy altruista, dicen que hubiera sido mucho más rico si no hubiera sido tan altruista. Donó 400.000 pesetas para hacer las escuelas municipales de Coyoto, y tiene un busto, y financió la carretera desde su barrio hasta la General. Me estoy extendiendo mucho, pero no quisiera pasar por alto, porque en San Román esto es una dinastía, allí no sé qué de comían, pero aquí hay gente de San Román. Los hermanos García López, que siempre los confunden con los de Montecristo, los hermanos García López son anteriores, y son tíos de ellos. Eran varios hermanos, creo que eran 6, pero los que más destacaron fueron Félix, Francisco y Ramón. El tabaco, como avance, les caía un poco de rebote. Estos eran
banca e inversións, e se hai que invertir en tabaco, se invierte. Por exemplo, Francisco, popularmente llamado Don Pancho, era socio de Romeo y Julieta. Fue presidente del Trust de Tabaqueros en Tampa. Lo llamaron, tenía palacete en Nueva York, palacete en Tampa. Y cuando venía por cerca de San Román, Grado, que no queda lejos, tenía el palacete del Capitolio. El Capitolio lo hizo él. Puso una estatua, una escultura, las tres gracias, eran mujeres desnudas, creo que fue un escándalo en la época. Cuando se murió, su hijo se casó con una americana, su hermano, Ramón, heredó el palacete y otras muchas cosas, tiene muchas fincas, que es un antecesor de Allende, García Baster era por razones de mujer, el ministro de Franco, ministro de Agricultura y luego presidente de Telefónica en Democracia. Bueno, pues su hermano Ramón, que está aquí, heredó ese palacete y cuando se murió, yo no sé cuál es la razón, pero salió de aquí de Madrid, de ese otro palacio, el Palacio de la Iselda, Serrano, esquina Riscal. Fueron gente muy generosa, hicieron el cementerio de San Román, el lavadero, un lavadero que ustedes tenemos muy importante, la carretera que circunvala, entra por un sitio, da la vuelta por detrás y vuelve otra vez un poco más adelante al pueblo, y donaron este edificio para escuelas gratuitas de comercio y agricultura. Y los enlazo porque me parece que saltárselos no sería justo porque sus sobrinos, ya estamos hablando de palabras mayores, Montecristo y H. Human. No os pongáis a llorar, por favor, porque aquí hay familia. Fueron varios hermanos, están ahí todos relatados. Hombre, con su permiso voy a decir que el más pequeño, Ceresto, se quedó más tiempo en España, tiene aquí descendientes, y es el más bajito, unos 70 y pico. En San Román, cariñosamente, que la gente los quiere mucho, los llamaban los chaparros, pero se pensaban porque eran bajitos, no, es que eran altísimos. Venían todos unos 80 y tantos, que en aquellos tiempos era una estatura, bueno, pues aparte de como veis, eran muy guapetones. Bueno, pues Benjamín fue para Estados Unidos. Cuenta su familia que por ir a Estados Unidos con sus tíos no les facilitaron nada a trabajar como el primero. Tenía formación académica él y su hermano en Estados Unidos. O sea que esta gente, nosotros gente hablando inglés como castellano. Fue presidente de la Sociedad de Socorro Mercantil, de una perfumería, de aceites, del Centro Nacional de La Habana, y luego ya en la República lo hicieron, claro, mucho más joven. Orden de Carlos Manuel de Céspedes. Y también hicieron grandes donaciones en San Román. Aquel edificio, que antes era escuela, en la guerra, pues se quedó nada. Su hermano lo heredó, que era la madre de estos, y luego ellos lo donaron, lo equiparon totalmente médicamente con todos los adelantos de la época y lo donaron al pueblo. Y luego lo ponía al Estado, la seguridad social era el médico y los sueldos, pero ya quedó hasta que luego ya se fueron. Una capilla en la iglesia, esta carretera Trisquilós, que es, si antes sus tíos habían hecho la que lo circunvalaba, esta es la que lo corta por el medio. Tiene gracia porque se llama Trisquilós porque está detrás del Palacio de los Quirós. Trasquilós, Trisquilós, Trisquilós. Y donaron la central telefónica. Termino yo con tabaqueros, tampoco puedo obviar a estos, que eran 4 hermanos de Fiesto, de Piloña. Estos 4 hermanos se marcharon a Cuba. Estos se dedicaron al tabaco en rama, como pongo ahí, no son una marca. Se dedicaban a la especulación, sanamente, no digo nada. Compraban, cuando había grandes producciones, compraban el tabaco, ellos sabrían cómo se almacenaba, lo aguantaban y cuando había escasez lo vendían con el precio multiplicado. Tenían oficinas en Nueva York y Düsseldorf. Claro, es que es impresionante esta gente, ¿no? Pues habían salido con una mano grande detrás de Piloña y bueno, ya, oficinas en Nueva York y Düsseldorf. Bueno, en 1880 supusieron que ya era suficiente y se volvieron, cerraron todo y vinieron para Asturias. Vinieron para Asturias, pero en lugar de dedicarse a la Dolce Vita, pues compraron propiedades agrícolas y ganaderas y eran los dueños de todos los palacios. La Estrada de Sebares, la Picorera de Ibadesa y el Cutre en Piloña, el Sorribas en Piloña y el Rubiales también en Piloña. Todos esos palacios, casi todos son hoteles. Impresionante, ¿no? Bueno, y ahora sí que digo de verdad que he terminado, solamente recordar en la primera mitad del siglo XIX, como decía aquel artículo que había mencionado a Nueva España, los tabaqueros catalanes dominaban a todo
todo el mundo le sonará las marcas Ravel, que ya salió por ahí, Partagas era su sobrino, y Gené, por ejemplo. En la segunda mitad, todos estos tabaqueros que estamos contando. Pero en la primera mitad del siglo XX, ya con la Cuba ya independiente, los tabaqueros americanos, claro, que lo que querían Cuba y lo consiguieron. Y con buenas y con malas artes se fueron haciendo con todo, pero aguantaron dignamente Partagas, Partagas con Cifuentes, Romeo y Julieta con Don Pepín y Montecristo a Schumann con los Menéndez. Ya no quisiera pasar por alto, y además agradezco que el presidente lo haya mencionado, pero el Centro Asturiano de La Habana. El Centro Asturiano de La Habana es una obra imponente. Había una sociedad asturiana de beneficencia de 1877 que estaba muy bien decorativamente para obras sociales, obras de beneficencia, para ayudar a los asturianos que se habían quedado aquí, etc. Y su presidente era el González Carvajal Leopoldo, el marqués de Pinar del Río, vicepresidentes Vances y Álvaro bueno, que este era presidente de la Unión Constitucional y presidente del Casino Español. Voy a adelantarlo. El Casino Español era lo que llamaban la camarilla del capitán general. Era la alta sociedad. Valle y todos esos los llamaban tabaqueros, eran nuevos ricos. Contado por mí, pues era opinable, pero creo que era así. Desde 1885 había que pronunciarse. Hubo una hambruna en Asturias, en la parte occidental, una nevadona como la que tenemos ahora, pero claro, que murió ganado, no hubo cosechas, fue una penuria. Y entonces, claro, en Asturias pues reclamaron ayuda, y la ayuda no llegó, y la que llegó fue exigua y tardía. Entonces, eso fue un revulsivo, y un montón de asturianos, entre ellos Valle y Vances, dijeron: esto hay que crear una sociedad de verdad, sin enemistarse con la otra en principio, pero una sociedad de verdad para que esto sea efectivo. Y efectivamente crearon un centro en La Habana, se llegó un presidente provisional y ya se presentaron elecciones, ganó Valle y se lanzó a por ello. Bueno, como pongo ahí, beneficencia, los fines eran beneficencia, instrucción y recreo. Lo primero que hizo fue comprar un edificio, golpe de mano. Y esto tuvo gracia porque esto era el Casino Español, pero estaba en venta y no lo sabían. O estaban de alquiler y bueno, no les importaba nada, pero este era de González del Valle, de la familia, y se lo compraron, y como el tiempo en días y venidas era largo, pues se adelantó y lo compró. Esto fue un escándalo, y pone, estos son, tengo el libro aquí, para el que lo quiera ver, el libro del Centro Asturiano de La Habana. Dice: el capitán general, pasando por todas las graduaciones del ejército, el obispo de la diócesis, etc., y más o menos, bueno, se rasgaron las vestiduras. Dice: como un centro de tabaqueros y pelafustanes. Pelafustanes son una especie de gallos, ¿no? Pelagatos. Instalarse en pleno parque y tomar posesión de los salones, cuna y espejo de los sesudos árbitros de la colonia. Tal audacia no podía tolerarse. Bueno, entraron en pleitos, aquello fue tremendo y acabó fallando el Tribunal Supremo de Madrid. Pero el centro asturiano le echó de ahí el Casino Español. Con tiempo. Bueno, el centro asturiano, con Valle, financiándolo todo, creó el hospital, hablamos de beneficencia, la Quinta Covadonga. La Quinta Covadonga, no también estaba separado del centro asturiano, y en la otra finca aparte, que fue un centro hospitalario de primera magnitud, 26 pabellones, de todas las especialidades. Todos estos son pabellones, los jardines. Sería para extenderse, pero no merece la pena. Anexo al Casino Español, que luego fue el centro asturiano, había un teatro que se llamaba Albizu, pero pusieron cine, había celuloide y recién... bueno, lo primero que hicieron fue tirarlo y hacer un teatro, a imagen del Teatro Campomor de Oviedo. No se iban a dar tonterías, un viejo teatro, ¿no? Teatro Campomor. Pero recién inaugurado en 1918, se incendió el celuloide y quemó el Teatro Español, el Teatro Campomor y el centro asturiano, con lo cual se tuvieron que largar al centro gallego que estaba al lado. Esto es una imagen actual detrás del Capitolio, está en el mismísimo centro de La Habana. Y ya con el tiempo, el 27, inauguraron el centro asturiano.
fíjense que el gallego es ese de la derecha, como es el asturiano. Bueno, él era pues suntuoso. La escalinata, la llegada, los salones, las lámparas, las cristaleras, las pinturas, y también una cosa nueva grandiosa de beneficencia era la época de la tuberculosis, que duró. Alfonso XII murió en 97 tuberculoso, su mujer era María Luisa, ¿no?, de Orleans, esa murió, tú me corriges, esa es mucho así. María Luisa de Orleans había muerto tuberculoso un poco antes. Allí se morían, mandaban barcos para aquí, y entonces se quejan aquí, voy a hacer el resumen de lo que dice ahí, entonces, de cómo iban a mandar nada más gente cadavérica, que iban a pensar los asturianos, que los que mandaban para acá jóvenes vigorosos a trabajar a Cuba, y luego les devolvían gente a morir. Había que crear un hospital. Hicieron una recolecta, hay que poner punto final a tanta tragedia, a tanto horror. Esto es un discurso del presidente. Entonces hacen una colecta, todo esto son donaciones, $30.000, que era una barbaridad de aquel entonces, y el resto lo pusieron, pues, Concha Aires, 500.000 pesetas, que una salvajada, etc. Aquí en Asturias también el presidente de la Diputación, etc. Y hicieron esto está hecho una ruina, porque esto es después de la guerra, pero era como, y esto es hoy la base del centro asturiano, hoy en Oviedo, hicieron todo este hospital. Para dar imagen de lo que fue el centro asturiano de La Habana, bueno, ya estoy un poco confuso con los demás centros, pero bueno, el centro asturiano tenía, en el 27 tenía 130 delegaciones en Cuba, 3 en Estados Unidos, tanto Valladolid y Nueva York, una en Santo Domingo y 3 en Asturias, Oviedo, Villas y Gijón. Los números eran escalofriantes, para entonces tenían 60.000 socios, $7,5 millones de presupuesto. La quinta tenía 14.000 asistencias, 127.000 recetas, 1.000 radiografías, 27.000 análisis. Bueno, los números eran superiores a cualquier centro de Madrid. ¿Qué pasó con todo aquello? Como ha dicho Valentín, el presidente, bueno, pues el antiguo centro asturiano, que ahí lo tenemos, es hoy el Museo Nacional de Bellas Artes, restaurado por Eusebio Leal. Lo cito. Y el centro gallego, que está enfrente, es hoy el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, sede del Ballet Nacional de Cuba, también restaurado por Eusebio Leal. Y Eusebio Leal, este señor que está aquí entre mi mujer y yo, dándole prestigio, este señor es el factotum de La Habana hoy, en aquel régimen que no voy a calificar, pero gracias a él está restaurándose lo poco que se puede en La Habana con mucho criterio, porque este señor sabe mucho. Es doctor en casi todo y en muchas universidades. De hecho, el pasado, con motivo de Covadonga, el pasado septiembre, fue allí el ministro y le dio la gran medalla de la Orden de Isabel la Católica al doctor Eusebio Leal por su contribución al rescate de la historia. Hay que tener en cuenta que La Habana es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Qué fue el centro asturiano? Pues como decía ahí, a 2 manzanas de ahí está en la calle José Martí, Paseo del Prado, que es lo mismo, y es este edificio que no está mal. Su alma mater es esta señora de la Sierra, de Infiesto, que si la podéis contactar, yo os lo pido. Está aquí entre el presidente, entre la derecha, que es Longinos Valdés, de Belmonte, son antiguos españoles, claro, que no pueden venir porque no tienen con qué vivir aquí. Y allí les da el gobierno, les da la mitad de la paga social, o sea, de 400 no sé qué euros, la mitad cobran 200, y con eso, vamos, están como contentísimos. Y esta señora, si alguien quiere ir a La Habana y quiere hacer alguna donación, esta es una ONG en sí misma, ella se encarga de hacer llegar medicinas, dinero, ropa, lo que sea, a quien más lo necesita. Me consta que está muy enferma la pobre. Bueno, yo no sigo con todas estas historias, nada más recordar de lo que fue Asturias, gracias a estos indianos. Si no, no hubiera habido ni Banco Hispanoamericano, ni Banco de Gijón, ni muchas escuelas, ni el vino de Cangas en Arcea, ni mucha electrificación, ni carreteras, etcétera, etcétera. Incluso ni yo mismo, ni varias personas que están aquí. ¿Por qué digo esto? Porque si de San Román salieron Bances, Granda, los Menéndez, los García López, etcétera, marchó medio concejo por aquí, y el abuelo de otra señora muy querida que también está aquí. Y este señor, Emilio Fernández Suárez, era mi abuelo, padre de mi madre, también estuvo allí, dedicado al tabaco en rama,
era su íntimo amigo Juan Bautista Díaz and Company. El Company era mi abuelo. Luego fue un indiano triunfante y un americano del pote, vino lo suficientemente bien, volvió a su candamo natal en 1910, después de unos comienzos durísimos, luego le fue bien con el tabaco, y restauró la casa familiar, le puso las iniciales, después estaba él muy satisfecho, había que verlo llorar contando sus historias, que viejo. La E y la F, Miguel Fernández, fue alcalde de Candamo, se compró un Studebaker, no sé si llega a Aiga, pero bueno, puso la electrificación al pueblo, la carretera de acceso al pueblo, y plantó un castaño de Indias. No fue una palmera, pero yo estoy muy orgulloso de su castañal. Espero haberos entretenido con mis historias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio, por esta lección, por este repaso tan exhaustivo de los asturianos tabaqueros en Cuba. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta o algún comentario, es el momento, y si no, pues después de una manera más informal también es posible. Si me la sé, si me la sé. Sí. Bueno, pues ahora pasamos a tomar un aperitivo cortesía del conferenciante. Muchas gracias a todos, especialmente a mí.